Rousseau nació el 28 de junio de 1712 en Ginebra, Suiza, y falleció en Ermenonville, Francia, el 2 de julio de 1778. Fue escritor, filósofo, botánico, naturalista y músico de la Ilustración. A pesar de las profundas contradicciones que lo separaron de los principales representantes del movimiento, sus primeros años de vida, de especial dureza, marcaron su existencia y su pensamiento. A causa de un duelo, su padre se vio obligado a exiliarse de Ginebra para evitar la cárcel, por lo que abandonó al pequeño Jean-Jacques a los 10 años de edad, que es acogido por su tío. En mayo de 1778, invitado por el marqués de Girardin, se trasladó al pabellón situado frente al castillo de Ermenonville, en donde falleció víctima de una apoplejía. El 9 de octubre de 1779, por decisión de la Asamblea Constituyente, sus restos son trasladados al Panteón. El contexto ideológico de Rousseau. Rousseau fue, en lo esencial, un hombre de su siglo, pero se anticipó a la ideología romántica en muchos aspectos, tanto en su actuación como en su obra, por lo que puede considerárselo como un auténtico prerromántico. Los medios de que se valió el movimiento para su difusión fueron múltiples, entre otros, las sociedades secretas, como la masonería, las sociedades de pensamiento, específicas de la época, academias y salones, y sobre todo, la prensa periódica, y la internacionalización de las ediciones. En este sentido, es un movimiento entusiasta, basado no en un frío racionalismo, sino convencido de que la sensibilidad, como aptitud para la emoción, es una potenciadora de la razón, si bien es guiada por la experiencia. A medida que el espíritu adquiere más luces, el corazón adquiere más sensibilidad. La Ilustración, como forma de pensamiento de una economía de intercambio. El pensamiento de Rousseau. Renunciar a nuestra libertad es renunciar a nuestra calidad de hombres, y con esto, a todos los deberes de la humanidad. Rousseau participó activamente en el movimiento renovador de la Ilustración, movimiento intelectual que influyó decisivamente en la Revolución Norteamericana de 1776 o Guerra de Independencia, la Revolución Francesa de 1789, las guerras de independencia de Latinoamérica y las revoluciones nacionales que sacudieron Europa durante el siglo XIX. Todas estas revueltas condujeron a la transformación de las sociedades occidentales, dando paso al surgimiento de la figura del ciudadano y al ascenso de las libertades, derechos individuales y la razón como valores máximos entre los hombres y para la sociedad. Rousseau consideró que en el mundo que se estaba configurando, los hombres deberían abandonar su papel de siervos para convertirse en ciudadanos libres, dueños de su destino y detentadores de la soberanía. Rousseau planteó algunos de los precedentes políticos y sociales que impulsaron los sistemas de gobiernos nacionales de muchas de las sociedades modernas, estableciendo la raíz de la desigualdad que afecta a los hombres. Para él, el origen de dicha desigualdad era a causa de la constitución de la ley
y del derecho de propiedad, produciendo en los hombres el deseo de posesión. Según Rousseau, a medida que el hombre salvaje dejó de concebir lo que la naturaleza le ofrecía como lo prescindible para su subsistencia, empezó a ver como su rival a los demás hombres. Su cuerpo no fue más un instrumento, sino que empleó herramientas que no requerían de tanto esfuerzo físico, limitando por ello sus acciones y concentrándose en el mejoramiento. Rousseau y la pedagogía. Rousseau consideraba a la educación como el camino idóneo para formar ciudadanos libres, conscientes de sus derechos y deberes en el nuevo mundo que se estaba gestando. Cuatro grandes principios psicológicos informan la doctrina pedagógica de Rousseau. 1. La naturaleza ha fijado las etapas necesarias del desenvolvimiento corporal y anímico del educando. Claparede llama a este principio la ley de la sucesión genética. 2. El ejercicio de las funciones es una etapa de la vida. Afirma y prepara el advenimiento y manifestación de las funciones ulteriores. Ley de ejercicio genético funcional. La acción natural es aquella que tiende a satisfacer el interés o la necesidad del momento. Rousseau ha comprendido admirablemente que la acción, incluso cuando la impresión de ser desinteresada, viene a satisfacer una necesidad o un interés funcional. Cada individuo difiere más o menos en relación de los caracteres físicos. Rousseau establece por primera vez los llamados periodos de aprendizaje, ajustados a las edades del educando, y pone de relieve que donde mejor aprende el niño a conocer a los hombres es en la historia. Los principales postulados de Rousseau son: 1. La educación debe centrarse más en el niño y menos en el adulto. 2. Es importante estimular el deseo de aprender. 3. La educación del niño comienza desde su nacimiento y debe impedirse que adquiera hábitos de los cuales pudiera llegar a ser esclavo. La naturaleza humana no es originariamente mala, por ello, la primera educación debe ser negativa. No hay que enseñar los principios de la virtud o de la verdad, sino perseverar el corazón del niño contra el error. Rousseau propugnaba la soberanía del pueblo que identificaba solamente con los varones. Su concepción sobre las mujeres puede conocerse a partir de su tratado de educación femenina, el Emilio. De cuestiona la igualdad que propugnaba ya que solamente incluía a los varones. Obra de Rousseau, Emilio o de la educación. El texto está dividido en 5 partes. Las 3 primeras se dedican a la niñez, la cuarta se consagra a la adolescencia y la última se refiere a la educación de Sofía, mujer ideal, y a la vida paternal, política y moral de Emilio. Libro primero. Desde el vientre de la madre se puede decir que uno está vivo. Mientras el niño va creciendo, debe por su propia voluntad ir adquiriendo conocimiento. Nacemos capacitados para aprender, pero no sabiendo ni conociendo nada. Sin darnos cuenta,
Desde que nacemos, somos libres y por nuestra propia voluntad conocemos lo que es placer, dolor y rechazo. Libro segundo. La naturaleza formó a los niños para que fuesen amados y asistidos. Si los niños escuchasen a la razón, no necesitarían que los educaran. A los niños se les debe tratar con suavidad y paciencia. Explica que al niño no se le debe obligar a pedir perdón, ni imponer un castigo. La norma de hacerse bien es la única virtud moral que debe imponerse. Libro tercero. Entre los 12 y 13 años, el cuerpo sigue desarrollándose y la curiosidad natural también. El niño no sabe algo porque se lo hayas dicho, sino porque lo ha comprendido él mismo, sugiriendo que el niño se inspire por su voluntad, que solo se le den métodos para despertar su interés y no su aburrimiento. Libro cuarto. Comienza la adolescencia y en ella puede el niño ser introducido en la sociedad. Tiene mejor entendimiento de los sentimientos, pero también se exaltan las pasiones. Nuestras pasiones son los principales instrumentos de nuestra conservación, pues para él, el sexo, la pasión y el amor son productos de un movimiento natural. Formar al hombre a partir de la naturaleza no es hacerlo salvaje, sino no dejar que se gobierne. Libro quinto. Finaliza la adolescencia a los 20 años, cuando Emilio y su prometida Sofía van alcanzando la madurez y la vida matrimonial.